El viento traía el aroma a pino y hojas secas cuando Charlotte bajó del coche de alquiler. La grava crujió bajo sus tacones. Zapatos poco prácticos para un pueblo como este, pensó. Pero no había planeado quedarse mucho tiempo, solo el tiempo suficiente para asistir al funeral, firmar unos papeles y regresar a la ciudad antes de que alguien notara su ausencia. Willow Creek se veía exactamente como lo recordaba, demasiado tranquilo, demasiado lento, demasiado lleno de recuerdos que no quería revivir. La pequeña capilla a las afueras del pueblo no había cambiado en 20 años. Tampoco las pesadas puertas de madera ni los pisos chirriantes. Dentro, se había reunido una modesta multitud, la mayoría personas mayores que habían vivido en el pueblo toda su vida. Vio al sacerdote, al cartero, a la pareja de jubilados que regentaban la panadería, y entonces su mirada se posó en la única persona que le aceleraba el corazón de una manera que no apreciaba: Alex. Alex estaba de pie cerca del frente, con el pelo rojo oscuro recogido en un moño suelto, los brazos cruzados y un vestido largo de lino manchado de arcilla. Claro que venía directamente de su taller. Claro que no parecía afectada por el peso del día. Charlotte sintió una opresión en el pecho, pero asintió cortésmente mientras se sentaba al fondo. No pensaba charlar sin importancia, el servicio fue sencillo. A Eleanor le habría gustado, sin música dramática, sin discursos floridos, solo unas sentidas palabras del pastor y un breve silencio mientras el viento azotaba las vidrieras. Al terminar, la gente fue saliendo poco a poco, murmurando condolencias. Charlotte se quedó, agarrando el programa doblado como si fuera a disolverse si lo soltaba. Alex se acercó en silencio. Ella habría odiado ese vestido, dijo Alex, señalando con la cabeza el traje azul marino entallado de Charlotte. Charlotte ni se inmutó. Odiaba todo lo que no tuviera bolsillos. Alex soltó una breve carcajada. Cierto. Hubo una pausa. No del todo cómoda. Tampoco del todo hostil. Una tregua forjada por el dolor compartido. Te dejó algo, añadió Alex. Deberías pasarte por casa. Lo estaba planeando, dijo Charlotte, tratando de mantener su voz neutral. Salieron juntos de la capilla, caminando en silencio. La casa estaba a solo unas cuadras. Persianas blancas, cerca torcida, jardín medio salvaje. Se veía igual que cuando Charlotte era niña, aunque ahora la pintura se descascarillaba más de lo que recordaba y el columpio del porche crujía por el abandono. Dentro, el aroma a lavanda y cera para madera flotaba como si Eleanor acabara de salir. Alex señaló hacia la mesa del comedor, donde había un sobresellado junto a un cuaderno y una carpeta. Charlotte cogió el sobre. Su nombre estaba escrito con la cursiva de Eleanor. Lo abrió con cuidado. Querida Charlotte, si estás leyendo esto, probablemente me he mudado a donde van las ancianas con demasiados gatos. No te asustes. Esto no es un acertijo ni una despedida dramática. Es una lista. Siempre hacías listas de amor. La cuestión es esta: no heredarás esta casa ni el taller hasta que completes cada punto de esta lista. Y no lo harás sola. Tú y Alex lo resolverán juntas. Es parte del trato. No la mires así. Sé que probablemente ya estás frunciendo el ceño. Créeme, ella no es quien crees, y tú tampoco. Haz la lista. Deja que el pueblo te recuerde lo que has olvidado. Deja que ella te lo recuerde. Con cariño, Eleanor. Charlotte parpadeó, leyéndolo de nuevo. ¿Qué es esto?, preguntó con una voz más fría de lo que pretendía. Alex había cogido una taza del mostrador. Dijo que reaccionarías así. La lista está en el cuaderno. Se supone que debemos hacerlo juntos. Charlotte miró el cuaderno con recelo. Me está chantajeando desde el más allá, te está guiando, dijo Alex. Te fuiste hace mucho tiempo. Quizás pensó que necesitabas ayuda para encontrar el camino de regreso. No necesito ayuda. Necesito un cierre.
Entonces empieza por la página 1, respondió Alex, empujando el cuaderno hacia ella. Charlotte dudó. Podría irse, llamar a su abogado, impugnar el testamento. Pero algo en el tono de Eleanor en la carta, juguetón, testarudo, increíblemente sabio, la hizo reflexionar. Abrió la libreta. Punto número 1. Desmalece en el jardín trasero juntos. Usen guantes. No se quejen. Punto número 2. Visita la panadería y compra el pastel de manzana de la señora Halpern. Compártelo con Alex. Punto número 3. Llevar flores frescas al cementerio. Sentarse en silencio. Charlotte se quedó mirando. Esto es ridículo. Es Eleanor, dijo Alex. Su lenguaje de amor era ridículo. Charlotte suspiró. El peso del día le estaba pasando factura. La idea de pasar días, quizás semanas, con Alex no era ideal, pero su nombre estaba en juego. La casa también. Y tal vez, solo tal vez, una parte de ella quería saber qué había visto Eleanor. Empezaré mañana, dijo finalmente. Alex levantó una ceja. Entonces nos vemos a las 8 de la mañana, trae tus propios guantes. Charlotte la miró fijamente, pero Alex ya se había dado la vuelta, tarareando suavemente mientras enjuagaba su taza. Afuera, el viento agitaba las hojas del jardín como si el pueblo mismo lo hubiera escuchado y aprobado. Charlotte no estaba segura de a qué acababa de acceder, pero algo le decía que no se iría tan rápido como había planeado. Aire de la mañana era penetrante y olía ligeramente a tierra húmeda. Charlotte estaba de pie al borde del jardín de Eleanor a las 8 en punto, con un par de guantes de cuero nuevos en una mano y un café grande en la otra. El jardín parecía más un desierto que un patio, una extensión indómita de rosas descuidadas, malas hierbas rebeldes y enredaderas enmarañadas que, evidentemente, habían crecido sin supervisión. Alex ya estaba allí, arrodillada en la tierra con un pañuelo atado a la cabeza y manchas de tierra en los antebrazos. No levantó la vista cuando Charlotte se acercó. «Llegas 2 minutos tarde», dijo con indiferencia. «Llego a tiempo». Alex se encogió de hombros. «Tenemos relojes diferentes». Charlotte se acercó, observando el desastre. «Esto podría llevar horas». «Esa es la idea», respondió Alex, lanzándole una paleta. «¿Quieres el lado izquierdo o el derecho?» «Yo tomaré la esquina de atrás». «Por supuesto que lo harás». El trabajo comenzó en silencio. Los pájaros cantaban en los árboles mientras Charlotte se arrodillaba de mala gana y arrancaba la maleza, con cuidado de no arruinar sus pantalones. La tierra estaba húmeda y se le pegaba a los guantes, y en cuestión de minutos ya se arrepentía de cada decisión que la había llevado hasta allí. Alex, en cambio, se movía con soltura, tarareando en voz baja mientras trabajaba. De vez en cuando, cogía una hoja suelta o acomodaba una maceta sin dudarlo. Su presencia formaba parte del jardín tanto como las propias plantas. «¿Viviste aquí?», preguntó Charlotte, rompiendo el silencio. Alex levantó la vista, sorprendido. «No exactamente. Me quedaba a menudo hacia el final. Eleanor no quería estar sola». Charlotte asintió, apretando la mandíbula. «No me lo dijo». «Dijo que estabas ocupada». Las palabras la hirieron más de lo que esperaba, pero no respondió. En cambio, tiró de una raíz rebelde con una fuerza innecesaria, esparciendo tierra sobre sus zapatos. «¿Siempre haces cosas así?», preguntó. «¿Cómo qué?». «Acepta el absurdo plan de herencia de otra persona sin cuestionarlo». Alex se recostó sobre sus talones y la miró. «Eleanor no era solo una persona más para mí, y no es absurdo. Es ella. Siempre creyó que la sanación se logra con la acción. No necesito curarme», espetó Charlotte. Alex sonrió suavemente. «No, solo un jardín y una escritura de propiedad». Charlotte se sonrojó.
No sé qué te crees, pero no estoy aquí para jugar. Estás aquí para hacer la lista, interrumpió Alex, limpiándose las manos en los vaqueros. Así que, hagámoslo. Trabajaron toda la mañana, y su silencio se hizo más pesado. Al mediodía, la esquina trasera estaba al menos parcialmente domada, y Charlotte tenía la cara sucia. Sudor en la línea del cabello y un dolor en la parte baja de la espalda que le recordaba lo lejos que estaba de su trabajo habitual de oficina. Siguiente punto, dijo Alex, sacudiéndose las manos y tomando el cuaderno. Charlotte suspiró, estirándose. Necesito una ducha. Alex sonrió con suficiencia. Vamos a la panadería. A la señora Halper no le importa si hueles a compost. Las calles de Willow Creek eran, como recordaba, limpias, tranquilas, bordeadas de vallas de madera y rostros amables que saludaban a cada transeúnte. La panadería estaba en la esquina de Main Street, con su toldo rojo ligeramente descolorido y el aroma a azúcar y especias impregnando el aire. Dentro, la señora Halpern sonrió radiante al verlos. Vaya, si son la chica de ciudad y el alfarero. Eleanor me dijo que este día llegaría a punto. ¿Lo hizo? Charlotte levantó una ceja. Oh, ella lo planeó todo, dijo la mujer mayor, mientras ya empaquetaba un pastel de manzana. Me dijo que vendrías a pedir este mismo. Alex se rió entre dientes. Claro que sí. Llevaron el pastel afuera y se sentaron en el banco frente a la tienda. Charlotte balanceó la caja sobre sus rodillas, levantando la tapa y oliendo el aroma. Manzanas calientes, canela, corteza hojaldrada. Era el mismo pastel que Eleanor solía hacer cuando Charlotte se quedaba con ella durante los veranos. Alex le dio un tenedor. Ya sabes las reglas. Un pastel, 2 tenedores. Sin excusas, Charlotte dudó, luego dio un mordisco. Se hizo el silencio entre ellas, pero esta vez fue más fácil. No esperaba verte aquí, admitió Charlotte después de un rato. Alex la miró. Y aún así, aquí estamos. Charlotte la miró a los ojos y luego apartó la mirada. Había una carga en el aire que aún no podía identificar, familiar, inquietante y totalmente poco profesional. Dio otro mordisco. La mañana siguiente, el cielo estaba nublado, proyectando una luz tenue sobre el jardín. Charlotte estaba de pie cerca de la puerta, sosteniendo un pequeño ramo de lirios envuelto en papel marrón. Alex salió por un lateral de la casa, ya con algunos tallos de lavanda y caléndula en una cesta. Cementerio hoy, dijo Alex simplemente, como si fuera un artículo más en una lista de compras. Charlotte asintió. Recuerdo el camino, caminaron en silencio. El estrecho sendero serpenteaba junto a las afueras del pueblo, enmarcado por robles cuyas hojas empezaban a broncearse. La hierba estaba húmeda bajo los pies, y las botas de Charlotte acumulaban rocío al ascender la suave colina. La tumba de Eleanor estaba escondida en el rincón más alejado del cementerio, bajo un sauce que se inclinaba protectoramente sobre las lápidas. Una sencilla placa, grabada con su nombre y la frase, «Ella plantó más que jardines», se alzaba recién pulida. Charlotte dudó antes de arrodillarse. Alex ya estaba arreglando las flores, retirando las hojas muertas de la base de la lápida con reverencia. Ella odiaba las rosas, dijo Charlotte en voz baja. Por eso traje lavanda, respondió Alex. Se quedaron allí un rato, sin hablar. El silencio no era forzado. Lo sentía necesario. Charlotte se encontró mirando no solo la lápida, sino también las tumbas circundantes, nombres que reconocía de su infancia, vecinos, padres de amigos, personas que la saludaban desde los porches cuando era pequeña. Solía traerme aquí, dijo Charlotte finalmente. Para sentarme bajo este árbol cuando no podía dormir. Alex la miró de reojo. Ella también hizo eso conmigo.
Dijo que el sauce guardaba secretos. Charlotte soltó una risita de sorpresa. Siempre tenía alguna historia. Creía que las historias eran medicina. Se quedaron sentados más tiempo del necesario, cada uno absorto en sus propios pensamientos. No fue hasta que arreció el viento que Charlotte se movió y se puso de pie. Siguiente punto, preguntó ella, sacudiéndose las manos. Alex sacó el cuaderno. Limpia el torno de alfarero en el taller. Charlotte arqueó una ceja. ¿Eso forma parte del proceso de herencia? Alex sonrió. Al parecer, Eleanor lo consideraba sagrado. El taller estaba en la parte trasera de la propiedad, un edificio independiente con grandes ventanales y un ligero aroma a tierra y esmalte. Charlotte no había entrado en años. El espacio estaba desordenado, pero familiar, estantes con cuencos de cerámica, tazas en diferentes etapas de construcción, cubos de arcilla, delantales colgados como fantasmas en la pared. Alex le entregó una esponja y señaló la rueda en la esquina. Charlotte se agachó junto a ella. Así que aquí es donde ocurrió la magia, punto. Me lo enseñó todo en esta habitación, dijo Alex. Fue allí donde descubrí lo que quería hacer. Charlotte la miró. ¿Y te quedaste? Alex se encogió de hombros. Te fuiste. No había acusación en su voz, solo un hecho. Aún así, a Charlotte le cayó como una piedra en el estómago. Tenía planes, dijo a la defensiva. Una carrera. Lo sé, respondió Alex. Y no lo sabía. Charlotte se quedó en silencio, limpiando la arcilla endurecida con más fuerza de la necesaria. Antes quería ser arquitecta, dijo tras una pausa. Me sentaba frente a este mismo torno, fingiendo que era una mesa de dibujo. Alex parpadeó. No lo sabía. Nadie lo hace. Lo cambié por salas de juntas y plazos. ¿Te arrepientes? Charlotte no respondió de inmediato. A veces. Alex se apoyó en la mesa, con los brazos cruzados. Eleanor no te juzgó por irte, pero nunca dejó de creer que volverías. No estoy aquí para quedarme. Alex no respondió. Simplemente la miró. Charlotte recordaba muy bien esa mirada firme e indescifrable. El silencio era más denso esta vez. Finalmente, Charlotte se levantó y metió la esponja en el cubo. La rueda está limpia. Alex asintió lentamente. Entonces supongo que hemos terminado por hoy. Charlotte salió a la luz tenue de la tarde. El aire se sentía pesado, como si algo se hubiera movido, ligeramente fuera de lugar. No sabía qué tarea tendría al día siguiente. Pero algo le decía que no se trataría solo de tareas domésticas y arcilla. Cuando Charlotte llegó a la plaza del pueblo a la mañana siguiente, ya se estaban colgando faroles de papel de colores entre los árboles y se estaban instalando puestos en cada esquina. La feria de otoño era una de las tradiciones más antiguas de Willow Creek, una mezcla de artesanías, comida local y sidra caliente. A Eleanor siempre le había encantado. Alex estaba al fondo de la plaza, atando manojos de tallos de maíz seco a las patas de un escenario de madera. Llevaba las mangas arremangadas, el pelo recogido en un moño despeinado y una mancha de pintura roja le manchaba la mejilla. Charlotte se acercó vacilante. Empezaste sin mí. Llegas tarde, dijo Alex sin volverse. Charlotte levantó 2 vasos para llevar. Traje café. Alex finalmente lo miró y sonrió con suficiencia. Perdonado. Pasaron las siguientes horas trabajando codo con codo. Charlotte ayudó a decorar el puesto dedicado a Eleanor, una sencilla mesa de madera con su cerámica, recetas escritas a mano y fotos de años pasados. Los vecinos se acercaban con flores o pequeñas notas para añadir a la mesa. Cada vez que alguien se acercaba, Charlotte veía una versión diferente de Eleanor reflejada en sus sonrisas.
Ella pertenecía a todos, dijo Charlotte en voz baja en un momento dado, mientras colocaba una pila de frascos de mermelada de arándanos favoritos de Eleanor. Alex asintió. Pero ella era tuya primero. La feria empezó justo antes del atardecer. El cálido resplandor de los faroles y las guirnaldas de luces dotaba a la plaza de un tono dorado, y la música llegaba desde un rincón donde un hombre mayor tocaba el violín junto a un grupo de adolescentes que tamborileaban sobre cubos volcados. Los niños corrían descalzos, zigzagueando entre los puestos, y las parejas paseaban lentamente, de la mano. Charlotte estaba de pie cerca del puesto de sidra, observando a la multitud. No recordaba la última vez que se había sentido quieta. «Qué bien te arreglas», dijo Alex, apareciendo junto a ella con 2 vasos de sidra. Llevaba una camisa holgada metida en unos vaqueros desgastados, y llevaba el pelo suelto. Las ondas reflejaban la luz de la linterna. «Solo lo dices porque hoy no estoy cubierto de barro», Alex sonrió levemente. Bebieron sidra en silencio, observando el escenario. Alguien empezó a cantar una vieja melodía popular que Eleanor solía tararear en el jardín. Charlotte cerró los ojos brevemente, dejándose llevar por la sensación. «¿Recuerdas el año que bailó bajo la lluvia?», preguntó Alex. Estaba descalza y empapada, y el alcalde intentó bajarla del escenario. Dijo que si la feria iba a ser memorable, alguien tenía que actuar como tal. Charlotte se rió. Parecía real, no forzado. Ahora odiaría todo este sentimentalismo. Estaría escondida detrás del puesto de algodón de azúcar, robando tarros de miel. Se quedaron allí más tiempo del necesario, con los hombros casi tocándose. El calor de los faroles se mezclaba con el suave frío del otoño que se instalaba. Finalmente, la música cambió a algo más lento y las parejas se dirigieron a la pista de baile en el centro de la plaza. Charlotte dio un paso atrás. «Probablemente debería, baila conmigo», las palabras la sorprendieron en medio de sus pensamientos. Alex le tendía la mano, con expresión indescifrable, pero con ojos dulces. Charlotte dudó. «Esto se siente exactamente como algo que Eleanor nos habría obligado a hacer», Alex terminó. Charlotte no le tomó la mano, pero tampoco se alejó. En cambio, señaló con la cabeza hacia el final de la multitud. No en el medio. Alex sonrió y la siguió a un rincón más tranquilo de la plaza, donde la música aún llegaba, pero la multitud se había dispersado. Puso una mano suavemente sobre la cintura de Charlotte, y Charlotte apoyó la suya en el hombro de Alex. Al principio fue incómodo, demasiado lento, demasiado cuidadoso, pero poco a poco encontraron el ritmo. «No vine aquí para esto», murmuró Charlotte. «¿Para qué? ¿Para bailar? ¿Para sentir? ¿Para algo de esto?» «Yo tampoco», dijo Alex en voz baja. «Pero aquí estamos». La tensión entre ellos era intensa, no por la incomodidad, sino por todo lo que no se decía. Charlotte levantó la vista y Alex ya la estaba mirando. «Recuerdo cuando teníamos 17 años», dijo Alex en voz baja. «Me tocaste detrás de la iglesia y al día siguiente te fuiste como si nada hubiera pasado». Charlotte se quedó sin aliento. «Nunca lo mencionaste. Nunca miraste hacia atrás». Por un instante, la feria desapareció. Las risas, la música, la comida, y solo estaban ellos dos meciéndose bajo una guirnalda de luces. Charlotte no pensó. Se inclinó lentamente, dándole a Alex la oportunidad de apartarse. No lo hizo. Sus labios se encontraron en un roce suave y vacilante, más recuerdo que pasión, más pregunta que respuesta. Pero persistió. Cuando finalmente se separaron, Charlotte apartó la mirada primero, con el peso de las viejas decisiones apretándole la garganta. Alex exhaló. «Entonces, ¿esto es otra cosa que dejarás atrás mañana?» Charlotte no respondió porque aún no lo sabía.
Guión bajo 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 guión. Entre líneas, la mañana siguiente fue tranquila. Demasiado tranquila. Charlotte estaba sentada a la mesa de la cocina, todavía con la bata que había encontrado doblada en el armario de la habitación de invitados, con una taza de café sin tocar enfriándose en su mano. El cuaderno con la lista de Eleanor estaba abierto frente a ella. El siguiente texto estaba escrito con la misma letra en bucle, artículo número 7. Mira entre líneas. Lo sabrás cuando lo veas, no era una tarea como las demás. Sin ubicación, sin instrucciones, solo una frase críptica que parecía algo que diría Eleanor mientras te ofrecía una taza de té desigual y una mirada cómplice. Alex no había venido esa mañana. Charlotte se sintió aliviada en parte. En parte, no. El contacto de la noche anterior no había sido planeado. Ni siquiera tenía sentido. Pero había sucedido. Y ahora todo a su alrededor se sentía demasiado quieto. Con un suspiro, echó la silla hacia atrás y se levantó. Si algo sabía hacer, era encontrar mensajes ocultos. Al fin y al cabo, era abogada. Leer entre líneas era su trabajo. Empezó en la sala, revisando estanterías, cajones, la parte trasera de los marcos de fotos. A Eileen siempre le había encantado esconder notas, tarjetas de cumpleaños en cajas de cereales, listas de la compra en macetas, chistes garabateados en novelas. Charlotte examinó los lomos de los libros hasta que sus dedos se detuvieron en una tapa dura desgastada con el lomo agrietado. Cartas recopiladas de Virginia Woolf. Algo la atraía, lo sacó del estante y lo hojeó lentamente. La mayoría de las páginas estaban subrayadas a lápiz. Luego, casi en la mitad, lo encontró, escondido entre dos páginas, casi invisible, un pequeño trozo de papel doblado, amarillento por el tiempo. Su nombre estaba escrito en la portada. Ella se sentó nuevamente antes incluso de desplegarlo. Charlotte, si has llegado hasta aquí, espero que estés empezando a recordar cómo respirar. Espero que hayas dejado ir algunas cosas, aunque solo sea por un momento. Hay algo que debería decirte, algo que nunca dije directamente, aunque lo intenté de todas las maneras que supe. Te quise como a una hija, pero siempre supe que no sería tu única familia. En realidad no, porque nunca debiste estar sola. Lo vi en la forma en que la mirabas, incluso entonces. Lo vi en la forma en que nunca dejó de esperar a que la volvieras a mirar. No dejes que el miedo ni el orgullo te engañen y te quiten lo que es tuyo. Ella no está aquí por accidente. Tú tampoco. Eres el último elemento de la lista, Charlotte. Ahora, ¿qué harás con eso? Eleanor. A Charlotte se le cerró la garganta. Las palabras se le nublaron tras un torrente de lágrimas inesperadas. Sentía como si Eleanor estuviera de nuevo en la habitación, mandona, perspicaz, desesperadamente correcta. Dobló la carta lentamente y la sostuvo contra su pecho. Afuera, el sol empezaba a subir. La luz que entraba por las ventanas caía en franjas cálidas sobre el suelo, rozando las estanterías, la mesa del comedor y el viejo jarrón azul donde Eleanor solía guardar hierbas frescas. Llamaron a la puerta trasera. Charlotte se giró, sobresaltada, cuando Alex la empujó ligeramente y echó un vistazo. No estaba segura de si debía venir hoy, dijo en voz baja. Después de anoche, Charlotte se quedó de pie, todavía con la carta en la mano. Encontré algo, dijo. Alex entró y cerró la puerta con cuidado. Charlotte le ofreció la nota doblada, pero Alex no la tomó. Creo que estaba destinado a los dos, añadió Charlotte. Alex asintió con expresión indescifrable. Se apoyó en el borde del mostrador, con los brazos cruzados. ¿Qué decía? ¿Que soy el último en la lista? Alex parpadeó. Y que tal vez he estado huyendo de algo más que este pueblo. Un largo silencio se extendió entre ellos. Charlotte respiró hondo.
No sé qué significó anoche para ti. Significaba algo, dijo Alex. Pero necesito saber que no desaparecerás en cuanto termine esta lista. Y Charlotte se acercó, en voz baja. No sé qué pasará después de esto, pero no estoy lista para irme. Todavía no. Lex estudió su rostro. Eso no es una promesa. No lo es, coincidió Charlotte. Pero es lo primero que digo con sinceridad en mucho tiempo. De Alex se relajaron un poco. Entonces me quedo con eso. Estaban en la cocina, el silencio se había suavizado. A través de la ventana, el viento susurraba en el jardín. El aire olía a principios de otoño y a algo más tierno, confianza, tal vez un comienzo frágil. Charlotte sonrió levemente. ¿Qué sigue en la lista? Alex tomó el cuaderno y pasó la página. Hornea el pastel de limón de Eleanor y entrégalo a la biblioteca. Charlotte gimió. Yo no horneo, Alex sonrió. Por eso lo puso, y por primera vez desde su llegada, Charlotte se rió sin defensa. No porque la tarea fuera ridícula, sino porque sentía que Eleanor seguía moviendo los hilos. Y tal vez eso era justo lo que ambas necesitaban. Y anheló el aroma a limón y azúcar se aferraba al suéter de Charlotte como un recuerdo persistente. Las encimeras de la cocina estaban espolvoreadas de harina, los cuencos apilados junto al fregadero en un caos que Line habría encontrado profundamente satisfactorio. Lo admito, dijo Charlotte, apoyándose en el mostrador y secándose las manos con una toalla. Esperaba que esto fuera un desastre. Alex sonrió, cerrando la puerta del horno. Aún podría serlo. Aún no lo hemos probado. Estaban uno al lado del otro. El silencio entre ellos era intenso, pero más ligero que antes. El contacto de la feria había pasado desapercibido toda la mañana, un hilo silencioso que se tensaba bajo cada mirada, cada palabra. Mientras el cronómetro se agotaba, la mirada de Charlotte se desvió hacia el jardín. Solía pensar que este lugar era demasiado pequeño para mí, que me asfixiaría si me quedaba. Un Lex no giró. Y ahora ya no estoy seguro. El temporizador sonó. Alex sacó el pastel del horno y lo colocó sobre la encimera con un gesto orgulloso. De acuerdo, chica de ciudad, dijo, cortando una punta para probar. La hora de la verdad. Charlotte dio un mordisco y parpadeó. Eso sí que sabe a Eleanor. Alex pareció sorprendido. Por extraño que parezca, sí. Ambos rieron y, por un momento, todo quedó suspendido, como si la casa hubiera exhalado con ellos. Más tarde, caminaron por el pueblo con el pastel metido en una cesta tejida, envuelto en una tela que Charlotte encontró bordada con las iniciales de Eleanor. La biblioteca estaba en silencio, con sus viejas puertas de madera abiertas al aire fresco de la tarde. Dejaron el pastel en recepción con una breve explicación y una nota escrita a mano. Al salir, Charlotte se detuvo en lo alto de las escaleras. ¿Quieres tomar el camino largo de regreso?, preguntó. Alex la miró. ¿Estás segura? Charlotte asintió. Creo que ya es hora. Siguieron el sendero de tierra que serpenteaba por la parte trasera del pueblo, pasando junto a los sauces y el arroyo seco que una vez se desbordó en primavera. El aire olía a humo de chimeneas y a manzanas lejanas. Al llegar al viejo lago en el límite del bosque, medio seco ya, con más lodo que agua, Charlotte aminoró el paso. Este era el lugar, dijo. Alex miró a su alrededor. ¿El lago? Charlotte se sentó en una piedra plana cerca de la orilla. La traje aquí, Eleanor. Después de que mi madre murió, nos sentamos aquí durante horas. No dije nada. Ella tampoco, pero de alguna manera era el único lugar donde podía respirar. Un Lex se sentó a su lado. Ella también me trajo aquí. Cuando le dije que me gustaban las chicas, simplemente asintió y me dio un sándwich. Charlotte sonrió levemente. Clásica Eleanor.
La brisa se movía suavemente sobre la hierba alta. Los pájaros cantaban a lo lejos y los árboles crujían suavemente con el viento. He estado comprometida 2 veces, dijo Charlotte después de un largo silencio. Lex parpadeó. No lo sabía. Ninguno de los dos sabía de nosotros, dijo. Ni del contacto físico tras la iglesia, ni que me fui a la mañana siguiente porque me aterraba desear algo que no podía explicar. Alex bajó la mirada. No tenías que explicarlo. Ahora lo sé. Se sentaron en silencio, el peso de las viejas decisiones se posó entre ellos como sedimento. Charlotte picó una brizna de hierba, con la voz más suave ahora. Cada vez que estaba cerca de algo real, dijo, corría. ¿Y crees que esto es real?, preguntó Lex, con un tono tranquilo pero inquisitivo. Charlotte se volvió hacia ella. Sí, y eso me aterroriza. Alex sostuvo su mirada, firme e inquebrantable. Entonces quédate. Ten miedo, pero quédate de todos modos. Charlotte abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Le dolía el pecho, no de dolor, sino de lento desmoronamiento de una vida que había construido para sentirse intocable. Quiero, dijo finalmente. Pero no sé cómo no arruinarlo. Alex extendió la mano y rozó suavemente la de Charlotte con sus dedos. Empieza por no irte. Sus manos permanecieron allí, tocándose, no del todo sostenidas, pero era suficiente por ahora. Lo que sea, la lluvia caía suavemente sobre el techo del taller, una suave percusión que resonaba entre los estantes de cerámica inacabada y los frascos de esmalte. La tormenta había llegado sin previo aviso, convirtiendo el atardecer en una mancha de luz grisácea y truenos lejanos. Charlotte estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el agua se deslizaba por el cristal. Tenía los brazos cruzados, pero los hombros tensos, la mirada distante. Alex entró por la puerta lateral, empapada hasta los codos, cargando una caja de provisiones envuelta en plástico. Su cabello estaba húmedo y suelto, pegado a sus mejillas en rizos rebeldes. Dejó la caja en el suelo y se sacudió la lluvia de las mangas. Bueno, dijo ella, casi sin aliento. Fue una idea terrible. Charlotte se giró. ¿Saliste con eso? Necesitaba cepillos del cobertizo. No pensé que me iba a pillar un monzón. Charlotte le ofreció una toalla del gancho cerca del lavabo. Alex la tomó, apartándole el pelo de la cara, y luego la miró. Has estado callada desde lo del lago, dijo. Charlotte volvió a mirar la ventana. Muchas cosas han cambiado. Alex asintió, pero no insistió. Trabajaban casi en silencio, reorganizando los estantes, limpiando los mostradores y clasificando muestras de esmaltes viejos. La tormenta afuera se hizo más fuerte, envolviendo la habitación en una especie de silencio suspendido. Un trueno resonó en la distancia. Cuando Charlotte tiró accidentalmente una pila de tablas de madera, el sonido agudo rompió el silencio como una grieta en el cristal. Maldijo en voz baja y se agachó para recogerlas. Alex se agachó a su lado, sus manos alcanzaron la misma tabla, sus dedos se tocaron y se detuvieron. Charlotte no se movió. No debería estar aquí, dijo en voz baja, sin apartar la mano. Alex no le importó. Ya lo eres. Charlotte la miró con el corazón acelerado y la garganta apretada. Yo no hago esto. No abro puertas que no puedo cerrar. Alex era baja. No pido una eternidad. Un trueno retumbó de nuevo, más cerca esta vez, y el aire de la habitación pareció vibrar con él. Pido este momento, añadió Alex. Sea lo que sea, sus rostros estaban a centímetros de distancia. Charlotte respiraba con dificultad. Su mano, que aún tocaba la de Alex, temblaba ligeramente, y finalmente, se inclinó. El contacto llegó sin previo aviso esta vez, sin vacilación.
No fue suave ni cuidadoso como antes. Fue real, inmediato, cargado con el peso de todo lo que no se habían dicho. Sabía a lluvia, arcilla y anhelo. Las manos de Charlotte se movieron hacia la cintura de Alex, acercándola más a él mientras las tablas caían al suelo de nuevo, olvidadas. Alex respondió sin restricciones, envolviendo sus brazos alrededor de los hombros de Charlotte, anclándolas a algo silencioso y arraigado. Cuando se separaron, Charlotte tenía los ojos muy abiertos, los labios entreabiertos y el pecho le subía y bajaba rápidamente. No sé qué estoy haciendo, susurró. Lex sonrió suavemente, apartándose un mechón de pelo mojado de la mejilla. Lo estás logrando. Se quedaron allí, en medio del taller. La tormenta afuera se suavizaba y se convertía en llovizna. El olor a tierra y electricidad persistía en el aire. Charlotte apoyó la frente en la de Alex. Todavía tengo miedo. Yo también, respondió Alex. Pero estoy aquí de todos modos. Otro toque, más breve, más tranquilo, pero no menos seguro. Luego volvió el silencio, pero ya no estaba vacío. Estaba lleno de algo nuevo. Cuando finalmente se separaron, Charlotte exhaló lentamente. Debería ir a cambiarme antes de que me dé neumonía, murmuró. Alex asintió con la mirada cálida. Nos vemos en la cocina más tarde. Charlotte asintió. Sí, lo haré. Salió del taller sin mirar atrás, pero esta vez, sus pasos se sentían diferentes. No como si corriera, sino como si diera la vuelta. La mañana siguiente fue increíblemente clara. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas del dormitorio de Eleanor, calentando la colcha que Charlotte se había echado encima durante la noche. Permaneció inmóvil un buen rato, observando la luz que se filtraba por el techo, con el corazón extrañamente pesado a pesar del cielo despejado. Solo quedaban 2 tareas en la lista. Abajo, la tetera ya silbaba cuando entró en la cocina. Alex estaba descalza, vertiendo agua sobre hojas de té, con el pelo aún húmedo de la ducha, recogido en una trenza suelta que le caía sobre un hombro. Se giró al oír a Charlotte, sonriendo suavemente. Buenos días, dijo, deslizando una taza por la encimera. Charlotte murmuró un gracias y envolvió sus dedos alrededor del calor. Se sentaron uno frente al otro, en un silencio inusualmente rígido. Recibí una llamada anoche, dijo finalmente Charlotte. La sonrisa de Alex se desvaneció. ¿De la ciudad? Mi prometido, dijo en voz baja. Se pregunta cuándo volveré. La boda es dentro de 2 semanas. Alex bajó la mirada hacia su taza y luego la volvió a levantar. ¿Y qué dijiste? Que necesitaba un poco más de tiempo para terminar las cosas. Alex asintió lentamente, con expresión indescifrable. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Terminas la lista y vuelves a la vida que tenías antes? Charlotte no respondió de inmediato. No lo sé, admitió. Este lugar, tú, nada de eso formaba parte del plan. Alex soltó una risa irónica y tenue. Así es la vida. No le importan mucho los planes. A Charlotte se le hizo un nudo en la garganta. No quise que esto pasara, lo sé. Y no intento engañarte ni hacerte daño. Alex la miró a los ojos. Pero lo haces. Las palabras fueron como una bofetada. No crueles, sino sinceras. De esas que no dejan huella, solo silencio. Charlotte apartó la mirada. Si me quedo, pierdo todo lo que he construido. Si me voy, pierdo esto. Alex se levantó, empujando la silla hacia atrás con suavidad. Entonces quizá necesites descubrir qué parte de tu vida sientes que es realmente tuya. Salió de la cocina sin decir nada más. Última tarea. El resto del día transcurrió a cámara lenta. Charlotte completó sola la penúltima tarea de la lista.
repintar el viejo banco de madera del porche. Eleanor había escrito, 2 capas, siéntate después. Piensa en las cosas. Así lo hizo, con una brocha en una mano y el corazón latiendo con fuerza sin saber por qué. Charlotte trabajaba bajo el sol de la tarde. Cada pincelada era una pregunta que no podía responder. Para cuando se secó la segunda capa, ya había anochecido y las luces del pueblo empezaron a encenderse una a una. Se sentó a pensar, y se sentó un rato más. Una suave brisa mecía los árboles. A lo lejos, un perro ladró y se oyeron risas en una reunión en el patio. Todo en Willow Creek parecía tan arraigado, tan seguro, tan distinto a ella. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. La pantalla se iluminó con un mensaje: llámame esta noche. Tenemos que terminar de organizar los asientos. Charlotte lo miró fijamente y luego lo borró. Más tarde esa noche, regresó al jardín donde le esperaba el último detalle. Enciendan los faroles de la plaza. Bailen aunque nadie los vea. Las guirnaldas de luces ya estaban encendidas, sin duda obra de Eleanor. Las habían preparado antes de morir, o quizás las habían planeado con la ayuda de los vecinos. Charlotte caminó sola por la plaza al principio, con un manojo de cerillas en la mano, encendiendo cada farol de papel uno por uno. El cálido resplandor se extendió lentamente por la plaza como un latido silencioso. Se quedó bajo el último farol, observándolo mecerse con el viento, mientras su suave luz dibujaba dibujos dorados en el suelo. «Viniste», dijo Alex detrás de ella. Charlotte se giró. Alex llevaba un suéter suave, vaqueros y la expresión cautelosa de alguien que apenas tenía esperanzas para arriesgarse a volver a aparecer. No estaba segura de que lo haría, admitió Charlotte. ¿Y ahora qué estás? Charlotte se acercó. Ahora sé que no se trataba de la casa de Eleanor, ni de su jardín, ni de su lista. Alex ladeó la cabeza. ¿Y entonces de qué se trataba? La voz de Charlotte se quebró levemente. Sobre alguien que me conocía mejor que yo misma y dejó un mapa. Alex sonrió. ¿Lo leíste? Lo seguí y me trajo hasta aquí. Otra pausa. Rompí todo, dijo Charlotte en voz baja. No habrá boda. La expresión de Alex cambió, algo frágil se levantó de sus hombros. ¿Segura? No, susurró Charlotte. Pero quiero serlo. La linterna sobre ellos volvió a oscilar. Charlotte extendió una mano. Baila conmigo. Alex miró a su alrededor. No había nadie más en la plaza. No sonaba música, pero aún así tomó la mano de Charlotte y bailaron juntas, lenta y silenciosamente, con los faroles meciéndose, los pies moviéndose sin rumbo, los corazones encontrando un ritmo en el que ninguna había confiado en años. Charlotte se inclinó, tocando la frente de Alex. Tengo miedo, susurró. La voz de Alex era firme. Entonces agárrate a mí. Y así lo hizo. La mañana siguiente, Charlotte se despertó temprano. Permaneció en la cama mucho después del amanecer, observando los patrones de luz que danzaban en el techo. El calor de la noche anterior aún se aferraba a su piel, no por el aire fresco ni por las linternas que brillaban como pequeñas lunas en lo alto, sino por la sensación de la mano de Alex en la suya, de elegir algo sin más motivo que el de sentirse bien. Pero esa claridad se había desvanecido desde entonces en un leve dolor en el pecho, el tipo de dolor que llega cuando sabes que algo hermoso está a punto de terminar. Se incorporó lentamente y echó un vistazo a la habitación. El dormitorio de Eleanor no había cambiado en décadas. Papel tapiz floral, estanterías llenas de libros, un viejo tocador lleno de perfumes secos y pintalabios a medio usar. Charlotte nunca pensó que volvería a dormir allí, y mucho menos dudaría en irse. Abajo, la casa estaba en silencio. Una nota sobre la mesa, escrita a mano por Alex, decía: fui al estudio.
Vuelvo luego, no olvides la última página. La mirada de Charlotte se posó en el cuaderno, el que había dictado sus días desde su llegada. No había mirado más allá de la última tarea anotada. En realidad, no. Pero ahora, bajo los garabatos familiares de Eleanor, había un pliegue que no había notado, una página que nunca había pasado, con dedos que de repente se sintieron torpes, la desprendió. Allí, en tinta negra y curvas deliberadas, había una carta. Un último mensaje: mi querida niña, si estás leyendo esto, lo lograste. Seguiste la corriente, maldijiste mi nombre, quizá te caíste en el barro 1 o 2 veces. Pero lo más importante, te quedaste el tiempo suficiente para escuchar el silencio. No escribí esta lista para castigarte ni para ponerte a prueba. La escribí para llevarte a casa. No solo a un lugar, sino a una parte de ti que enterraste bajo todos los debería y debería. El amor, ese que vale la pena tener, no viene en paquetes perfectos ni con plazos definidos. Aparece desordenado, tarde y, a veces, en la forma de alguien que desafía todo lo que creía saber. Si sigue aquí, no desperdicies la oportunidad. Y si no, ve tras ella. Sea como sea, ya estás listo. Con un amor que me sobrevive, Leonor Charlotte se quedó mirando la página un buen rato. La casa estaba tan silenciosa. Podía oír el leve crujido de la madera, el tic-tac del viejo reloj de pared del pasillo, ese silencio que la obligaba a tomar una decisión. Pero por una vez, no se sintió apresurada. Dobló la carta lentamente, la guardó en el bolsillo de su abrigo y salió. El camino al estudio de Alex ya le resultaba familiar. Pasaba por la panadería donde la señora Halpern saludaba desde la ventana, bajaba por el sendero de grava entre la escuela y la iglesia. Atravesaba los altos setos que conducían al pequeño granero que Eleanor había convertido en taller años atrás. Dentro, el aire olía a arcilla húmeda y madera. Alex estaba de pie en el centro de la habitación, con las mangas arremangadas y las manos hundidas en un cuenco que estaba moldeando en el torno. Ella no levantó la vista. ¿Viniste? No estaba segura de hacerlo, dijo Charlotte suavemente. Alex apagó el volante y se secó las manos con una toalla. ¿Y ahora que lo has hecho? Charlotte respiró hondo. Leí la última página. Los ojos de Alex se suavizaron, pero esperó. Dijo: estoy lista, continuó Charlotte. Que si aún estás aquí, no debería desperdiciarlo. Alex se cruzó de brazos, apoyada en la mesa de trabajo. ¿Y tú estás lista? Charlotte dio un paso adelante, acortando la distancia. No tengo todas las respuestas, pero sí sé esto. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño plato de cerámica para anillos, uno que había encontrado en el estante de la habitación de Eleanor esa misma mañana, pintado con un girasol y un corazón torcido. Lo hizo para nosotras, dijo Charlotte. Solo que no lo había visto hasta ahora. Alex miró el plato y luego volvió a mirarla. ¿Y eso qué significa? Charlotte sonrió, en voz baja y segura. Significa que no me voy. El silencio entre ellas se rompió, reemplazado por el leve zumbido de algo que comenzaba. Alex extendió la mano, la tomó y la atrajo hacia sí. Esperaba que dijeras eso, susurró. Se tocaron, suave, segura, firme. El tipo de contacto que no pedía promesas, solo presencia. Y por primera vez, Charlotte no se sintió dividida entre dos vidas. Se sintió completa. Eligiendo una semana después, la casa se sentía diferente. Ni más ruidosa, ni más ajetreada, simplemente habitada. El porche delantero ya no crujía bajo el peso de las cosas olvidadas. El jardín, aunque todavía salvaje en algunas partes, tenía orden y propósito, como si alguien hubiera empezado a cuidarlo de nuevo. No por obligación,
sino por deseo. Charlotte estaba descalza en los escalones de la entrada, con una taza en la mano, observando cómo la luz del amanecer se derramaba sobre los tejados de Willow Creek. Nunca había sido madrugadora, pero ahora, la hora tranquila antes de que el pueblo se despertara, se sentía sagrada. Tras ella, la puerta mosquitera se abrió con un crujido. Alex salió, envolviéndose los hombros con un cardigan de punto. Pensé que todavía estarías durmiendo, dijo Charlotte sin girarse. Alex bostezó y se apoyó en la barandilla junto a ella. Te oí levantarte. Pensé en ver si por fin aprendiste a hacer un buen café. Charlotte sonrió. No presiones. Bebieron en silencio por un momento. La comodidad entre ellos ya estaba arraigada. Fácil, ¿sabes?, dijo Alex, mirando de reojo. Hay algo que quería preguntarte. Charlotte arqueó una ceja. Eso nunca es bueno. ¿La lista? ¿Qué hay de ella? Alex dudó, luego sonrió levemente. ¿Alguna vez se trató de la casa? Charlotte bajó la mirada a su taza, removiendo lo poco que quedaba. Tal vez. Al principio me dije que solo quería lo mío, lo que me había ganado. ¿Y ahora? Charlotte exhaló lentamente. Ahora creo que Eleanor no me dejó una casa. Me dejó un espejo. Alex parpadeó. Eso es sorprendentemente poético para ti. Charlotte le dio un codazo. Cállate. Ambas rieron suavemente. Más tarde ese mismo día, Charlotte entró al taller con una pequeña caja de cartón bajo el brazo. Alex levantó la vista del torno. ¿Qué es eso? Charlotte dejó la caja sobre el mostrador y la abrió. Dentro había unas cuantas fotos enmarcadas, unas cartas dobladas, un par de guantes de jardinería gastados y un sobrecerrado con una simple fecha. Estaba en el último cajón del escritorio de Eleanor, dijo Charlotte. No lo vi hasta hoy. Alex se limpió las manos y se acercó. Tomó el sobre con cuidado y miró a Charlotte. ¿Quieres leerlo? Charlotte asintió y Alex la abrió lentamente. Si abres esto, significa que has terminado la lista. Quiero que sepas que, sea lo que sea que elijas después de este momento, estoy orgulloso de ti. Pero espero sobre todo que hayas comprendido algo. El amor no es una sola decisión. Son 1000 pequeñas decisiones tomadas una y otra vez, incluso en los días más difíciles. Así que aquí está la última línea, Charlotte, la verdadera, sigue eligiendo, elige el jardín. Elige el banco. Elige la taza de té. Elige a la persona que ve todas tus aristas y se queda de todos modos. Eres y siempre has sido profundamente amado. Ahora vive como tal, con todo mi corazón. Leonor. Al final, Charlotte tenía los ojos vidriosos, pero no intentó disimularlo. Alex no habló, solo se acercó y puso una mano sobre la suya. Permanecieron así un largo rato, con el sobre entre ellas. Charlotte finalmente habló. No creo que jamás pueda pagarle. Alex le dedicó una suave sonrisa. Ella nunca quiso eso. Solo quería que encontraras el camino a casa. Esa noche, la plaza del pueblo volvió a vibrar. No por la feria, sino por la ceremonia de encendido de faroles que se había convertido en una tradición en honor a Eleanor. Los vecinos se reunieron en pequeños grupos, con las manos llenas de sidra y pan caliente, y los niños se perseguían en el crepúsculo. Charlotte y Alex llegaron juntos, de la mano. La señora Halper los abrazó a ambos y señaló una pequeña mesa en el centro. Sobre ella había un libro titulado La próxima lista con un cartel que decía: escribe algo que quieras hacer antes de que termine el año y luego hazlo. Fue idea suya, dijo la mujer mayor, asintiendo al cielo en espíritu. Charlotte abrió el libro. En la primera página, escribió: despierta cada mañana y elige quedarte. Lo firmó con un pequeño corazón y le pasó el bolígrafo a Alex, quien sonrió al añadir el suyo. Aprende a lanzar una olla que no se derrumbe. La multitud empezó a congregarse cerca de la fuente, y Charlotte se volvió hacia Alex.
¿Quieres hacer los honores? Cada uno tomó una cerilla y encendió las 2 primeras linternas. Una a una, las siguieron otras. Pronto la plaza brilló con un centenar de luces tenues, doradas y cálidas. Una música llegaba de algún lugar, suave, familiar. Alguien había traído un altavoz y había puesto en marcha una vieja lista de reproducción que Eleanor había creado. Charlotte miró a su alrededor y luego se volvió hacia Alex. «Baila conmigo», Alex se rió. «Se está volviendo algo común entre nosotros». Charlotte la atrajo hacia sí. «Déjalo». Bailaron. No por presumir, ni por recordar, sino porque podían. Porque incluso sin listas, sin reglas, sin pasos que seguir, se habían elegido a sí mismos. Y seguirían eligiéndose.